Bienvenidos oyentes, bienvenidos de nuevo a este espacio por Israel en voz. Y de nuevo tenemos el placer de recibir a Israel Winicky. Hola Israel, ¿qué tal? Shalom, ¿cómo están? Shalom, muy contentos de recibirte. Israel Winicky nos recibe como cada semana desde Beersheba, en Israel, para comentar la actualidad del país. A veces no solo la actualidad del país, pero en este caso sí, nos vamos a centrar en Israel y en sus vecinos. Y vamos a hablar del norte, la frontera norte con Israel, como me decías. Y aunque no lo parezca, porque no se habla mucho de ello en los medios, la tensión aumenta. Así es. Hay que primero ver el panorama general en el norte. Hezbollah está sufriendo graves pérdidas en Siria debido a su involucración en el conflicto sirio. Muchos de sus comandantes han muerto, algunos eliminados directamente por atentados. Ha sufrido atentados dentro del Líbano, que es su baluarte. Hay una pérdida de prestigio muy grande para Nasrallah, porque no ha logrado derrotar a sus enemigos. Aparte, financieramente, debido al bloqueo de cuentas por parte de Estados Unidos, de cuentas relacionadas con Hezbollah, la situación financiera es caótica. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la solución que busca Hassan Nasrallah? Desatar un conflicto con Israel. Lo interesante del tema es que este buen señor, anuncia todos sus planes, todo lo que él quiere hacer. Están excavando túneles, están trasladando, él avisa todo, están trasladando sus misiles al sur del Líbano. Como en una ocasión dijo que van a conquistar Israel entrando por el norte, por la Galilea, por dos caminos diferentes. Él anuncia todos sus planes. Israel no dice nada. Pero Israel está realizando ejercicio. Israel está preparando unidades de defensa civil. Israel mañana va a realizar en la Galilea occidental un ejercicio con sirenas. Israel se está preparando. Y lo que el señor Nasrallah no se da cuenta es que, por un lado, hay un ministro de defensa nuevo en Israel que no es una persona que se caracterice por su diplomacia en momentos en que la defensa de Israel está en juego. Y por el otro, que hay un señor llamado Putin que está realizando muy buenos negocios con Israel y que le está diciendo a Nasrallah: quédate tranquilo, no ataques. Nasrallah cree que Putin lo va a ayudar. No se da cuenta que en el caso de que desate un conflicto con Israel, Putin va a mirar para otro lado. Los que no van a mirar para otro lado son las Fuerzas Armadas libanesas, que ya le advirtieron a Nasrallah que no quieren ningún conflicto con Israel. Creo que si este señor desata una guerra, va a ser el fin de Hezbollah, menos de Hezbollah en el Líbano. Porque aparte los libaneses están hartos de un movimiento que asesinó líderes destacados como Yumael, como Hariri, hartos de un movimiento que dicta la política del país y provocó el exilio de los verdaderos libaneses, los cristianos maronitas, que muy pocos lo saben, pero son los verdaderos libaneses, los descendientes de los fenicios. Así que hay que esperar.
Bueno, Hay que ver lo que va a ocurrir. por un lado, no parece muy inteligente desde el punto de vista militar contar las tácticas, ¿no? O cuál es el camino. Tampoco seamos ingenuos. Por otra parte, entendemos que el ejército de Israel sabe perfectamente cómo está la situación y esas maniobras hablan del tema. Y luego está la preocupación, y sí, de toda esa cantidad de misiles. Se hablaba de 100.000, algo que supera en número al de muchos estados, ¿no? Pero hay una cosa, Jordi. La mayoría de los depósitos de esos misiles, Israel sabe dónde están ubicados. Claro. No le va a ser fácil. Bueno, confiemos en que, por supuesto, no llegar al punto de tener que llegar a un enfrentamiento directo, pero evidentemente de Hezbollah poco se puede esperar. Poco Aparte positivo. hay una cosa, Sí. Nasrallah ya dijo cuáles son los objetivos de esos misiles. Los depósitos de gas, Claro. las refinerías de Haifa y el reactor de Dimona. O sea, él dice todo lo que va a hacer. Bueno. Bien, y sí, cambiamos de tema si te parece. Vamos a otro tema que nos gusta mucho más. Este domingo se va a celebrar Yom Yerushalayim, el Día de Jerusalén, el día que se reunificó la ciudad. Y yo creo que además un día que siempre es especial, una ciudad absolutamente especial y única en el mundo, pero además yo creo, y sí, no sé si va por ahí, pero también tiene una connotación especial este año después de aquella terrible declaración de la UNESCO cortando los vínculos entre Jerusalén y el pueblo judío. Claro, ojo que la UNESCO se retractó. Ajá. Sí, Sí, se sí, sí. retractaron. Al menos no oficialmente, pero se retractaron. Vamos a historiar un poco el tema. Y perdónenme, saben que mi pasión es la historia. Cuando se vota la partición de Palestina en 1947, una de las claves de ese proyecto era transformar a Jerusalén en un territorio internacional bajo supervisión de las Naciones Unidas como ciudad santa para 3 religiones. ¿Qué ocurre? A partir de ese momento, los árabes comienzan a sitiar Jerusalén. Al principio ese sitio, ¿cómo se hacía? Había una ruta de acceso, hay una ruta de acceso a Jerusalén que se llama Bab el-Wad. Hay una famosísima canción que cantaba Yafa Yarkoni que describe lo que es esa ruta. Esa ruta es un desfiladero. En la cima de los montes que a los lados del desfiladero había y hay aldeas árabes. ¿Qué hacían? Cuando venían convoys con alimentos para Jerusalén, los habitantes de esos poblados ponían barreras en el camino. Para frenar los convoys. Los atacaban, algunos camiones lograban pasar, otros quedaban en el camino. Todavía sus restos están como monumento, como recordatorio en la ruta de Bab el-Wad. Están mantenidos y en algunos casos con los nombres de los que murieron en ese camión. Cuando venían los británicos, que todavía estaban en el poder, levantaban esas barreras. Entonces los británicos veían el camino despejado. Cuando se declara la independencia de Israel en el 48, ya el sitio de Jerusalén se hace total. Y una brigada de la Legión Árabe de Transjordania, de lo que sería la actual Jordania, ese ejército estaba comandado por oficiales ingleses, repito, una brigada de la Legión Árabe de Transjordania, tras 3 días de bombardeo de artillería, captura
la ciudad vieja. El comandante de esa brigada era Abdullah Tel, quien posteriormente fuera primer ministro jordano. Captura, como dije, la ciudad vieja de Jerusalén y expulsa a los 2000 habitantes del barrio judío de la ciudad vieja. El comandante jordano dijo, o sea, Abdullah Tel informó a sus superiores, por primera vez en 1000 años no queda un solo judío en el barrio judío, ni un solo edificio se mantiene intacto. Eso hace que el retorno de los judíos aquí sea imposible. Quiero aclararte que siempre hubo mayoría judía en Jerusalén. Con la captura de la ciudad vieja, fueron también destruidas 53 sinagogas, entre ellas la sinagoga Jurba, que era emblemática de la Jerusalén judía. La sinagoga Jurba fue volada por Fawzi el-Kutub, un terrorista que había aprendido el manejo de explosivos en las brigadas de voluntarios musulmanes de las SS que había organizado el muftí. Él dijo, para que ningún judío vuelva a orar en Jerusalén. Las pocas sinagogas que quedaron fueron transformadas en depósitos o en establos o gallineros. Junto al Muro de los Lamentos se construyeron mingitorios públicos. Pero hay una cosa. Quedó un enclave israelí en el Monte Scopus, donde se encontraba la Universidad Hebrea y el Hospital Hadassah. Por supuesto, ese enclave, debido al acuerdo de alto el fuego, quedó bajo supervisión de las Naciones Unidas, los soldados eran relevados cada tantos meses, pero la Universidad Hebrea y el Hospital Hadassah se trasladaron a la Ciudad Nueva. Cuando llegó la guerra de los 6 días, en el primer día los jordanos atacaron Jerusalén occidental, o sea, la Ciudad Nueva, con morteros. Israel respondió inmediatamente y en 48 horas recuperó la ciudad vieja de Jerusalén y sus alrededores. La famosa frase de Motabur, Arabait Beyadeinu, el monte del templo en nuestras manos. A partir de ahí comenzó un proceso de reconstrucción. Se reconstruyó el barrio judío, se fue embelleciendo la ciudad. Y poco a poco la ciudad fue recuperándose como capital de Israel. Que aclaremos, lamentablemente, yo no sé por qué motivo el mundo no nos permite declarar nuestra capital a nuestra ciudad. Realmente, es lo mismo que si yo dijera que la capital de España es Toledo, o que la capital de Estados Unidos es Chicago. Porque a mí se me ocurre, la capital de Israel es Jerusalén, y Jerusalén fue reunificada, y el 28 del mes de Iyar, que es el mes en que estamos, se declaró Yom Yerushalayim, el día de Jerusalén, el día en que recordamos que hemos recuperado nuestra ciudad, que hemos recuperado no solo
un conjunto de piedras, un conjunto de calles, si no hemos recuperado nuestro corazón. Porque, como dijo una vez Ben Gurión, Israel sin Jerusalén es un cuerpo sin corazón. Y va a ser para siempre nuestra capital eterna e indivisible. Por eso se festeja el 28 de Iyar, Yom Yerushalayim, el día en que recuperamos nuestro corazón. Muy bien, Isi. Pues muchísimas gracias, por supuesto, por traernos este programa más que nunca combinado la actualidad con la historia que además tiene una fecha muy próxima, como hemos dicho, este domingo Yom Yerushalayim, para recordar esos hechos históricos que también nos trae aquí nuestro compañero y amigo Israel Winicky. Israel, muchísimas gracias. Una semana más. Confiamos en escucharte dentro de 7 días. Si Dios quiere.